Ricardo, buenos días. Mar, buenos días. Profe, buenos días. Bueno, el día de ayer platicamos sobre las medidas de variabilidad. Vimos la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Platicamos sobre la covarianza y el coeficiente de correlación. Aquí una pequeña interpretación de qué era. Y el coeficiente de correlación se da entre dos variables. Y en general podemos calcular una matriz cuando tenemos más de dos variables. Cuando tenemos n variables, x1, x2 hasta xn, podemos formar una matriz de tamaño n por n, donde la entrada ij de la matriz pues va a ser el coeficiente de correlación entre la variable xy y la variable xj. Este tipo de matrices aparecen, por ejemplo, en fórmulas para la determinación del coeficiente múltiple, que nosotros no vamos a trabajar, pero es interesante que conozcan. Por ejemplo, si tenemos variables a, b y c, entonces las podemos poner en una matriz de correlación y entonces la tabla tiene entradas que muestran una lista del coeficiente de correlación y el modelo lo que mide y muestra la interdependencia entre relaciones para cada pareja de variables, todas al mismo tiempo. Así, por ejemplo, podemos tener esta de aquí sería la matriz de correlación, donde, por ejemplo, veríamos que la relación de A con A obviamente es muy fuerte, la de B con B también y la de C con C también porque es la misma variable. Pero, por ejemplo, podemos apreciar que la de A con C es más o menos buena, la de B con C es muy buena y de manera similar la de C con B también es muy buena. De donde sí no podemos decir nada es de B con A. Al parecer aquí hay una relación muy débil. Entonces, eso es para que lo conozcan. De mayor interés para nosotros, lo que vamos a ver va a ser el diagrama de dispersión,
que pues es una representación gráfica que hay entre dos variables. Por ejemplo, aquí estas dos, hay aquí una serie de observaciones que se hicieron a lo largo de 10 semanas. Hay comerciales en una variable, en la variable X, y hay ventas en la variable Y. Entonces, imagínense que se quiere graficar estos datos. Entonces, graficamos como usualmente sabemos. Graficamos X en el eje horizontal y Y en el eje vertical. Y tenemos la gráfica que se muestra a continuación. Y aquí se muestra una línea que pues parece que siguen esta tendencia, que hay cierta relación, ¿no? Porque a mayor número de comerciales hubo mayor número de ventas. Y para este ejemplo vamos a calcular para estos datos que están aquí. Déjenme copiarlos en el pizarrón. Vamos a calcular estas medidas de variabilidad de las que hablamos anteriormente. Entonces tenemos en una columna las semanas, en otra el número de comerciales de nuestra variable X. Y son 2, 5, 1, 3. 4, 1, 5, 3, 4, 2. En la otra columna, ventas, es nuestra variable Y. Son 50, 57, 41, 54, 50, 57, 40, 50, 57, 41, 54, 54, 38, 63, 48, 59 y por último 46. Así que vamos a calcular la covarianza para estos datos. Vamos a calcular la covarianza. Que va a ser la suma de XY va a ser esto, ¿no? Así que ok, entonces ahí tenemos nuestros datos. Vamos a trabajar en Excel para simplificarnos las cuentas. ¿Dónde está mi Excel?
Entonces tenemos en una columna las semanas, en otra columna el número de comerciales, en otra tenemos las ventas y tenemos que los comerciales son 2, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 4, 2. Las ventas 50, 57, 41, 54, 38, 63, 48, 59 y 46. Así que podemos hacer aquí un gráfico de dispersión. Ahí está el gráfico de dispersión, que es similar al que se mostraba, ¿no? en la otra diapositiva, nada más que este no tiene la línea. Gráfico de dispersión. Así que efectivamente aquí en el gráfico se aprecia que hay una tendencia lineal. Ok, parece que sí, a mayor número de comerciales hay más ventas. Y pues vamos a calcular, recordemos que esta es nuestra variable X y esta es nuestra variable Y. Así que vamos a ver. Para la variable X necesitamos calcular la media, ¿no? Si calculamos el promedio, será un dato que vamos a necesitar para las dos. Voy a mover el... Ok, ya tenemos el promedio. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más nos pide la fórmula que hagamos? Debemos calcular. Vamos a calcular la covarianza, ¿no? Entonces, vamos a calcular la covarianza. Para calcular la covarianza, debemos calcular XY, es decir, el dato que está aquí, este menos el promedio, y aquí le voy a poner el signo de pesos para que no se cambie. Y lo mismo para los demás, ¿no? Entonces, este fue, lo que hicimos aquí es XY menos X, y ¿cómo le ponemos para indicar que es el promedio?
pues le voy a poner así x y barra, así como lo leeríamos. Y en el otro, pues va a ser lo mismo, nada más que con las y's, ¿no? Y menos y barra. Entonces sería y menos y promedio mismo se repite para las demás. Ahí está. Y ahora multiplicamos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Lo mismo para las otras. Y ahora sumamos, ¿no? Estos resultados y los dividimos entre cuántos. Otra vez, no te escucho bien, Ricardo. Profe, dice Ricardo que si le puede enviar los datos. Ok, ahorita los mando. A ver, déjame guardar esto. Mm, A ver, se los mando por el chat. A ver, a ver. Ya no, me dejó. Ah, qué fraude. Mm, a ver, déjenme hacer otro intento.
A ver, creo que ya jaló en el chat. Si pueden acceder al archivo. Si pudieron abrir el archivo. Sí. Ok, entonces, ¿en qué estábamos? Entonces, esto de aquí va a ser la covarianza muestral, ¿no? Pero, pues bueno, es un valor positivo, pero nosotros queremos tener mayor precisión, así que vamos a calcular el coeficiente de correlación. Así que para calcular el coeficiente de correlación necesitamos de la covarianza muestral que ya calculamos, pero necesitamos también la desviación estándar para X y para Y. Recuerden que vamos a utilizar esta expresión para calcular el coeficiente de correlación. Entonces ya tenemos ya tenemos la covarianza. Nos falta desviación estándar muestral para X y para Y. Vamos a eso. Entonces regresamos al Excel. Entonces necesitamos ahora desviación estándar. ¿Cómo calculábamos la desviación estándar? ¿Alguien se acuerda? La raíz de la covarianza La raíz de la varianza. muestral. ¿Y cómo calculábamos la varianza? Bueno, entonces calculábamos así, ¿no? Como tenemos una muestra, vamos a utilizar esta expresión de aquí. Y vamos a ver qué cosas podemos utilizar de lo que ya tenemos. Déjenme copiar la fórmula esta del pizarrón para que no se me olvide. A mí tampoco. Vamos a tener que S va a ser la suma de xy menos x barra al cuadrado entre n menos 1. Ok, entonces vamos a calcular la desviación estándar para x. ¿Cómo la calculamos? Pues es la diferencia de los datos con la media. Aquí ya hicimos esto, ¿no? Así que podemos utilizar esto que ya tenemos para ayudarnos. Entonces aquí vamos a calcular este, pero al cuadrado. Entonces este va a ser igual a cada uno de estos al cuadrado. ¿Están? ¿Qué más?
tenemos esto, ya lo tiramos al cuadrado. Pues ahora dividimos, los sumamos y los dividimos entre... Los sumamos y los dividimos entre 1, como tenemos 10 datos, dividimos entre 9, ¿no? Entonces nos da una desviación estándar para X de 2.2 y ahora vamos a calcular la de Y. Entonces vamos a calcular Y menos Y barra al cuadrado. Entonces va a ser igual. Estos van al cuadrado ahora. Y entonces estos los dividimos entre 9. Aquí estoy cometiendo un error. No sé si alguien ya lo notó. Porque yo aquí estoy escribiendo algo y estoy calculando otra cosa. ¿Alguien ya observó cuál es el error? Vean, realmente estoy calculando la varianza. Pero en el Excel le puse desviación estándar. Entonces debemos tener cuidado. La varianza. Tanto para X como para Y. Tal vez alguno de ustedes ya lo había notado. Ahora sí, si quiero la desviación estándar, ¿qué debemos hacer? Debemos recordar que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Esto de aquí, ¿no? Entonces, pues sacamos raíz. Ya tenemos toda esta información, ¿no? Ahora ya podemos calcular el coeficiente de correlación.
coeficiente de correlación, que era este que estaba aquí. Entonces vamos a dividir la covarianza entre las desviaciones, entre el producto de las desviaciones estándar. Entonces, R coeficiente de correlación va a ser igual a la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar. Y me da 0.93. Como es un valor bastante cercano a 1, vemos que hay una relación lineal positiva fuerte. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Cómo calculó la desviación estándar? Para calcular la desviación estándar, recuerden que primero debemos calcular la varianza, ¿no? Entonces, como a veces se me olvida, entonces yo puse aquí la formulita de la varianza. Para calcular la varianza debemos hacer la diferencia de cada dato con la media. Y esto elevarlo al cuadrado y luego dividirlo entre 9 en nuestro caso porque tenemos 10 datos, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue aprovechar algunas de las operaciones que ya habíamos hecho. Aquí hay que observar que vamos a calcular la varianza tanto para X como para Y. Entonces, aquí podría ser, vamos a poner lo que corresponde a X, lo vamos a poner en amarillo. Y vean, esta fue la media. Aquí calculamos la media para X. Y pues estos serán los valores que teníamos para la X, ¿no? Los comerciales. Luego, aquí calculamos la diferencia que había entre cada uno de los datos y la media. Eso lo utilizamos cuando calculamos la covarianza muestral. Ahora, para cuando calculamos la varianza, estos mismos valores los podemos reutilizar porque la varianza me pide que saquemos esas diferencias, pero que además las elevemos al cuadrado. Así que ya tenemos esas diferencias y entonces lo que hacemos es elevarlas al cuadrado. Eso es lo que aparece aquí en las fórmulas, ¿no? Que son los datos que están en la columna F elevados al cuadrado. Ya que los elevamos al cuadrado, todos estos los sumamos porque es lo que nos dice la fórmula, que sumemos todo eso y dividamos entre el número total de datos menos 1. Como tenemos 10 datos, pues dividimos entre 9 y pues eso es lo que aparece aquí, ¿no?
Entonces lo sumamos y dividimos entre 9. Y eso nos da la varianza. Ya que tenemos la varianza, sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Así que pues calculamos esa raíz y obtenemos la varianza. Lo que haríamos posteriormente pues sería repetir el mismo proceso para la y. Tomaríamos los datos, sacamos la media, tomamos la diferencia de los datos con la media, luego los elevamos al cuadrado, luego los sumamos. Lo sumamos y dividimos entre 9 y para sacar la desviación estándar sacamos raíz. Ya que tenemos todos estos valores, utilizamos la fórmula para el coeficiente de correlación que va a ser la covarianza muestral entre el producto de las desviaciones estándar y es el valor que estaríamos obteniendo aquí. Que les decía que nos habla de una relación lineal positiva fuerte. No sé si esto aclara la pregunta o si hay alguna otra. El coeficiente de correlación es el producto de las dos desviaciones. Este se calcula dividiendo va a ser la covarianza muestral. Y esto va a estar dividido entre el producto de la desviación estándar de X multiplicado por la desviación estándar de Y. Tal vez les quede mejor así. Que R es igual a, utilizando la notación, es S XY sobre algo así, ¿no? O sea, esta formulita que teníamos aquí. Profe,